Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso. Esta vez eh, quiero hacer la descripción de un modelo de cólera. Eh, Vamos a platicar un poco muy poco de cólera y estamos entrando ya a una enfermedad que no, que no está contagiándose de humano a humano, únicamente. Se contagia también la contaminación de las fuentes de agua. Ahora, es una enfermedad que se tiene registrada desde años, que ha generado situaciones epidémicas, sobre todo en lugares donde condiciones materiales de existencia no dan suficiente como para tener una higiene o mantenimiento de las fuentes de agua, pieza de la higiene personal es complicada por lo mismo, y entonces es fácil que en cierto tipo de situaciones brotes de esta enfermedad provocada por una bacteria. Ahora, también pues hay la transmisión de persona a persona por consumir fuentes de agua contaminadas. Entonces, la dinámica es lo que voy a presentar a continuación. Además, introduce mecanismos de... En cuanto a mecanismos de control de la enfermedad, ya de entrada el parámetro R0 nos da una idea de qué es lo que tenemos que controlar. ¿Cuál es la variable que quisiéramos controlar para evitar un brote epidémico, por un lado, o por otro lado, para eh, controlar el brote epidémico? Entonces, hay varios tipos de medidas de control. El más sofisticado es el de las vacunas, ¿no? Pero no para todas las enfermedades hay vacunas. Y hay vacunas que se desarrollan que no son del todo eficaces, que tienen una efectividad que dura poco tiempo, ¿no? Del orden de meses, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un problema de otras estrategias, pues, que ver con la contención social, de contactos cuando estamos hablando de enfermedades que se transmiten por el contacto y eh, algo que en artículos de modelación de este tipo de propuestas de control le llaman educación. Lo podríamos pensar generalmente, digo, esto decirlo tan generalmente puede no ser lo más adecuado, eh, pero si pensamos en educación como el convencimiento a través de información y propaganda de ciertas costumbres, eso es en lo que está más limitada. A mí no me gusta llamarlo educación parte, pero podríamos pensar en un cambio de costumbres personales inducido acción, por un flujo nuevo de información. Ahora, en este modelo es bastante sencillo, aunque se presenta en Cadona.
justo pensando en lo que hemos vivido durante este año. Los mecanismos de control ahora ya van a empezar a incluir la vacunación, pero siendo una vacuna nueva, siendo que la velocidad de vacunación la mayoría de los países y en los pocos países está siendo un poco más rápida, países militaristas, países colonialistas eh, que controlan el flujo de dinero para la investigación, para el desarrollo de estos fármacos, pues no va a ser suficiente. No va a ser suficiente por factores de movilidad, de migración. Hubo una movida muy al principio en varios países que fue simplemente cierra las fronteras. No era tan fácil en días cerrar las fronteras y la economía por el de personas que consumen o que trabajan. Realmente fueron medidas adecuadas. Eh, Luego se propuso lo de las cuarentenas y las cuarentenas tienen las formas y han habido en todos los países campañas de propaganda e información que han tenido un alcance más o menos distinto en cada país, pero también en cada momento de la pandemia, ¿no? En las épocas cercanas a las fiestas de fin de año, realmente no hubo ningún impacto de campañas de información en la población. Modelamos eso. Tenemos que dejar de pensar que las personas particulares llegar autómatas que cambian de estado con un estímulo. Tomadores de decisiones y como tomadores de decisiones, lo más probable es que tomen decisiones. Tomadores de decisiones tienen información sesgada y inercias sociales que les llamamos costumbres. Entonces, es, ese es lo que hay que buscar, ¿no? No dándole esta simplificación. Si no, metemos ruido estocástico y seguramente eso en este lío, pero será material para todo el. Mientras quiero presentar es en los otros modelos que he presentado anteriormente, pues simplemente es una descripción del curso de la enfermedad y ahora voy a presentar un modelo que es más complicado, pero con bastante. Eh, Vámonos al pizarrón. Ok, entonces lo que vamos a modelar ahorita pues es el cólera, ¿no? Entonces, cólera es una enfermedad bacteriana. Eh, la bacteria se llama Vibrio cólere. Eh, y hay muchos tipos de esta bacteria y los más abundantes son el tipo O1 y el tipo O139.
Entonces, las fuentes de contagio de estos son comida o bebida contaminadas o agua, ¿no? Contaminadas con la bacteria. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Diarrea, vómito, eh, descenso de la presión sanguínea, presión baja, falla renal y puede llevar a un cuadro de deshidratación, acidosis, muerte. Hay enfermos que mueren en un lapso pequeño de entre 12 y 24 horas, ¿no? Entonces es una enfermedad que puede ser grave dependiendo de las condiciones. Y es una enfermedad que se reportó por primera vez por ahí del 1817. Y uno puede decir, bueno, es una enfermedad vieja, de la época donde había muy malas condiciones de higiene y demás, ¿no? Pero no es una enfermedad que se haya erradicado, ¿no? Ha habido en distintas etapas de la historia brotes de cólera en distintos lugares. ¿Dónde es muy usual que haya brotes de cólera? Cuando hay algún tipo de desastre natural, por ejemplo, se contaminan las aguas con cadáveres, eh, es difícil limpiar porque toda la infraestructura social está deshecha y está más bien abocada a la reconstrucción, a la, a la, al rescate de personas vivas o muertas, ¿no? Entonces, hay allí problemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Haití ha habido varios brotes de cólera, eh, con la de desastres y guerras civiles que ha habido allí. Las, las guerras civiles también pues, destruyen toda la infraestructura, la cantidad de muertos de agua, en fuentes de alimento, destrucción de cultivos. Entonces, todas esas situaciones generan pues, que haya posibilidad de que este tipo de enfermedades se desarrollen y que provoquen un... Eh, aquí en México tuvimos un brote de cólera en los años 90, justamente en la época de Salinas de Gortari, de las cosas que trajo consigo. Este, pues nos da una idea de la situación en la que estuvimos después de dos devaluaciones, después de esas grandes crisis con la salida de la crisis que propusieron estos señores, pues estábamos en una situación como de guerra civil y el rebrote de la guerra de guerrillas que vino. Entonces, este cuento del desarrollo continuo económico que vivió con el pues, fábula inventada por que le gusta engañar, ¿no? Los que sí nos tocó vivir esa situación, pues recordamos, recordamos del cólera, tantas otras. Ahora, en cuanto a la parte de control de la enfermedad, tuvo que haber un cambio en las costumbres de las personas. En México no se estilaba
hervir el agua, no se estilaba eh, eh, el agua de garrafón, el agua de botella, ¿no? Se consideraban que las fuentes de agua estaban relativamente limpias y que se podían consumir con un... después de eso hubo que empezar a hervir el agua, o que empezar a limpiar adecuadamente otro tipo de alimentos, verduras, eh, frutas. Pero eso fue un cambio de costumbres y luego fue la introducción de todo este negocio grande del agua embotellada para consumo de personas. Este, entonces, ese cambio social y económico provino de la necesidad de cambiar las costumbres al vivir una situación de, para que vayamos pensando cómo va a estar eh, nuestro futuro ahora que se pueda empezar a retomar la vida cotidiana. Va a ser igual, eh, pero va a tener que haber cierto cambio de costumbre. Ya está habiendo, pero todavía falta ver qué tan profundo va a ser el cambio. Ok, entonces este modelo que se va a proponer tiene siguientes cajitas. Tiene las cajitas de susceptibles, eh, infectados y recuperados, removidos. Aquí hay que tener cuidado porque un muerto de cólera sí transmite el cólera. Eh, pero bueno, y vamos a meter dos cajitas más. Una de ducados, para que no se confunda con la E del CEIR, y una de personas en cuarentena, que van a hacer esta Q. Eh, el modelo que se propone en este artículo eh, toma a los susceptibles. Tenemos una tasa de nuevos individuos, que es esta lambda mayúscula, más una tasa de recuperados, ¿no? Los recuperados vuelven a ser, no, o sea, hay unos recuperados que se inmunizan, pero hay unos que son, que vuelven a ser susceptibles. Hay una tasa de educados, voy a poner así, una tasa de educados que vuelven a ser susceptibles porque piensan que ya mejoró la situación y olvidan esa parte. Eh, hay unos susceptibles que mueren y la función U3, que ahorita les digo que es, menos 1 menos U1 de T por beta T de T sobre K T de T T de T. Esas B's eh, el primero, el, el U1 y U2 están representando son porciones de
este, o mejoras en la sanitización de, de los alimentos y del agua, ¿no? La sanitización es una de las medidas de control. Y U2 es la población que está siendo medicada. Y hay un tercer mecanismo de control que es la educación, ¿no? La propaganda. Aquí vamos a tener dos tipos de infectados. Los infectados asintomáticos y sintomáticos. Realmente la cajita de la I son dos cajas, A y S, que son asintomáticos y sintomáticos. Y la variable B es la población de bacterias. B de la concentración de bacterias. Entonces, esta beta es la disminución perdón, el aumento de la concentración de bacterias hasta cierta capacidad de carga por la falta de sanitización, ¿no? Entonces, los educados van a crecer con la variable 3, con la función, perdón, de control 3, a una tasa phi CDT menos los que pierden esa información, menos los que mueren, menos los que se van por la falta de sanitización a una tasa lambda. Son los que aún cuidándose, pues se enferman. Los asintomáticos son como 1 menos U1. Ya no le voy a poner la T y tiene claro que eso tiene que ir cambiando con respecto al tiempo por una P beta B sobre K más B S más 1 menos U1 por este, perdón, por otra vez por P por gamma E menos mu por IA, que son los que mueren, menos sigma 2. Estos van a pasar a ser susceptibles, no, estos son los sintomáticos, estos sigma 2 IA. Luego, los sintomáticos entonces igual son los que llegan por la falta de sanitización con es decir, hay una probabilidad de que sean asintomáticos y hay y el complemento pues son sintomáticos, ¿no? Más 1 menos U1 por el complemento gamma E U y S menos mu S. Esta mu S son los que mueren por la infección y S menos U2 delta y S.
Los asintomáticos en general quedan asintomáticos porque no son graves sus, o sea, no hay una concentración suficiente dentro de su cuerpo de la bacteria y no van a morir de la enfermedad. La cuarentena. Quedan en cuarentena. La proporción medida por los U2 medicados, ¿no? Los mandan medicados a su casa y quedan en cuarentena. Una velocidad delta de los infectados sintomáticos. Estos se mueren también, tasa natural, y hay unos que mueren en la cuarentena por la enfermedad, ¿no? Y hay unos que se recuperan en la cuarentena. Aquí la R sí es de recuperados. Tenemos alfa 1 de los U's y alfa 2 de los asintomáticos que se curan sin, sin ser eh, perdón, este es alfa 2, se curan sin tener síntomas. Y la muerte natural, y hay ciertos que se mueren de una reinfección, ¿no? Finalmente la BDT, decíamos que mide la concentración, pues va a cambiar. Todos estos son derivadas. La BDT cambia con una tasa K que habitan en los infectados asintomáticos, esa misma ETA que viven en los sintomáticos, y hay una tasa de muerte, ¿no? De esas bacterias. Ahora, eh, ¿cómo se plantea el problema de control? ¿No? Aquí ya hay tres medidas de control que tienen que ver con la sanitización y en general, con el tratamiento médico y con esta cosa de información que es la educación. Eh, ¿Qué tanto de cada cosa hay que aplicar? ¿Qué tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen que estar las tres combinadas? ¿Qué tanto hay que rebajarle a una en ciertas condiciones? Pues es un problema que tiene que ver con control óptimo. Y en este caso es un problema difícil porque el estado, el conjunto de variables, pues son todas, un espacio de 6 dimensiones. Este, y la idea general es, si esto le llamamos X, entonces lo que quisiéramos es, bueno, si esto es X y tenemos el sistema X punto igual a F de X, U y T, ¿no? Donde estas U son las variables, las funciones que representan los controles. Eh, lo que se quiere es encontrar una función de costo que depende de X y U eh, de tal forma que esto se vea como esta integral C1 S cuadrada de T menos un medio de C2 cuadrada de IA cuadrada
o más, ¿no? C2, C3, CB cuadrada, más un medio C4 de U1 cuadrada, más un medio C5 U2 cuadrada y la U3, ¿no? ¿No? O sea, de aquí, ¿qué podemos controlar? Este, o qué quisiéramos controlar, el número de infectados sintomáticos, infectados asintomáticos, la cantidad de bacterias en concentración, la población, la concentración de la población de bacterias eh, y las funciones de control U1, U2 y U3. Eh, y las Cs, Is, pues representan qué tanto hay que, son pesos, ¿no? Son pesos que se les tiene que asignar a esta cosa. Ahora, esto se utiliza para calcular una función hamiltoniana que está bastante horrible. Les voy a mandar el artículo para que lo revisen. Es una función que se escribe en términos de estos coeficientes, pero también de cada una de las ecuaciones involucradas, ¿no? Entonces, se imaginarán el tamaño del problema de control. Pero la idea es utilizar multiplicadores de Lagrange. Entonces, se usan multiplicadores de Lagrange para encontrar valores óptimos para las U's, ¿no? Entonces, se propone que la U1 estrellita CT es como 1 sobre el C1 por menos lambda 1 B, B sobre K más B S menos eh, menos lambda 2 gamma por E más lambda 3 P beta B sobre K más B más gamma E. La U2 estrellita va a ser gamma, perdón, me falta un término más a lambda 4 por los recíprocos de esto, por los complementos de esto. Lambda 4 por menos P beta B sobre gamma B S más gamma E la U2 es lambda 4 delta y, y sintomáticos más lambda 5 delta y sintomáticos sobre C2 y U3 estrellita con lambda 1 phi S menos lambda 2 phi S sobre C3. Eh, entonces, son 1, 2, 3, 4 y esta es una ecuación integro-diferencial, ¿no? Fondo, porque no conocemos ni la I ni la B, ni ninguna de las I ni ninguna de las B, ¿no? Entonces, eh, es un problema
complicado que solo podemos abordar a partir del cómputo. Entonces, la idea de la próxima sesión va a ser tratar de usar la computadora para hacer este problema de control óptimo. Ahora, ¿cómo son estas funciones U1, U2 y U3? Y es ese un buen modelo para la dinámica de los... Es decir, se supone, ¿no?, que las medidas de control se van a aplicar continuamente o como pasos con algún umbral, ¿no? ¿Cómo, es, cómo le afecta esa función de educación a las personas? ¿Cuál es la cantidad de personas que tienen que estar eh, educadas para que el control funcione? ¿Cómo medir? Digo, ¿la medida es solo de impacto o hacia dónde va? Es un modelo más complicado, es un mecanismo más complicado el que se propone, pero realmente no está funcionando adecuadamente. Las variables U1, U2 y U3 que se cambian, miden algún tipo de intensidad, pero realmente no reflejan fondo una buena estrategia. Hay una variación que se puede hacer pensando de todas formas en cólera. Requiere una simplificación fuerte, pero de eso nada más lo dejo comentado y eso quisiera que lo viéramos más adelante porque nos va a hacer falta un poco de herramienta. ¿Cuál va a ser la idea de darle la vuelta a esto? Pongamos que tenemos una fuente de agua, ¿no? Y tenemos varias poblaciones. Tenemos 4 poblaciones, más o menos cercanas a la fuente de agua, pero es que todas estas abrevan, ¿no?, de esa fuente de agua común. Son poblaciones separadas, donde puede o no haber movilidad humana entre ellas. En algún momento, en alguna de estas poblaciones puede haber un infectado asintomático, cólera, ¿no? Lo trajo de algún lado, cualquier cosa pudo haber pasado, contamina el agua y esto contamina a las otras poblaciones. Y en esas poblaciones se desarrolla un sistema, ¿no?, de tipo, si vieron en el fondo, pues era un sistema SIR con 2 poblaciones de infectados, ¿no? Entonces, en cada uno de los nodos de esta red hay un sistema de tipo SIR.
Hasta que no metemos un control, sigue siendo un layer. ¿Cómo cambia el mecanismo de control en la forma de esas curvas? Si se acuerdan, teníamos comportamiento de este tipo. Estos son los dados, estos son los susceptibles, los removidos, los infectados, crecen. Si hay una cantidad de removidos que vuelven a ser infectados y además mueren, otros, lenta, y este puede tener un rebrote, ¿no? Es un poco lo que estamos viviendo con el COVID. Pero vámonos al cólera de momento. Entonces imaginen que metemos un control. El control lo que hacía era aumentar cierto número de susceptibles y disminuir en algunos de los contagios, ¿no? Entonces la velocidad de los contagios es la que mide la pendiente de esta parte de la curva hasta que cruzan esto. Entonces la idea del control es este punto donde se cruzan los susceptibles y los infectados y este punto donde se cruzan los removidos y los infectados, moverlos hacia la izquierda, que ocurran antes. Porque entonces esta curva va a disminuir así y los muertos van a ser menos y se va a acercar al valor asintótico. Si además hubiera un rebrote por aquí, podemos disminuir el rebrote de acá. Entonces, ese es en el fondo el problema de control. Ahora, imagínense que tenemos este mismo sistema en 4 nodos espaciales. 5 si contamos el agua. ¿Cuál es el que hay que controlar? De entrada, la U1 aquella correspondía con esta, el agua. Pero si no hay una cantidad suficiente de sanitizados aquí, el agua se puede seguir contaminando. Entonces, ¿cómo tiene que cambiar esa función? Tiene que aumentar. ¿Qué velocidad tiene que aumentar? Con la misma velocidad que tienen los nuevos contagios. O hay que esperar a que funcione la U2 en cada una de las poblaciones. Empezamos las cuarentenas e inmediatamente después empezamos a sanitizar. Entonces, cortando las cuarentenas, vamos disminuyendo la velocidad de contaminación. Y el problema siguen siendo los asíntomas. Entra la campaña de educación. Pues la campaña de educación es lo que va a tratar de hacer. Pues si vas por agua, tienes que hervirla. Si te sientes mal, no viajes por el agua. Pide que alguien más te ayude. Aíslate, tómate tu medicamento. Lo que hace la U3 es aumentar la posibilidad de que la U1 y la U2 funcionen el tiempo que se necesita para jalar este punto hacia la izquierda antes de que la infección sea, la epidemia sea grave, lo que estamos. Eh, en los modelos de COVID hay una variable que es importante, que es sí, esta idea del U2 de gente que va a recibir el tratamiento y que tiene que estar en cuarentena forzosa, pero ya estamos hablando de una gripa.
Entonces, una gripa se esparce con mucho más velocidad que el cólera. El problema va a ser que todo tu sistema de salud se va a saturar. No vas a tener donde atender a las personas. Vas a tener grandes concentraciones de personas enfermas y vas a provocar contagios. Entonces la cuarentena no es adecuada cuando tienes grandes concentraciones. Tienes que separar a las personas. La Esa era la famosa curva que había que aplanar y que se aplana en los países de otras formas, ¿no? Esa es la curva que había que aplanar. Que el sistema de salud que se viera sobrepasado para que la cantidad de muertos inmensa que hubo no fuera de un tamaño excesivo, para que el personal de salud no estuviera todos infectados, que de todas formas hubo mucha gente del personal infectado, ¿no? Son tipos de control parecidos a estos mismos, pero que tienen sus propias características y que no necesariamente la parte de formación ayudó del todo a mejorar ni la sanidad, las medidas de contención aparente. Entonces, problema de control es complicado. Veremos un ejemplo de vacunación la próxima semana y de momento la dejamos aquí. Nos vemos en la siguiente.